Somos iglesia, somos Amisadai. ¿Sabía usted que hay un desafío muy importante que cada iglesia a nivel global le encantaría que ocurriese? Es precisamente que la fe de cada uno de nosotros fuera aumentada. Hoy día vivimos una crisis de fe, porque ha aumentado la tecnología y en diversas áreas del ser humano pareciera que todo está dicho. Y por lo tanto el creyente tiende, de alguna manera, a creer precisamente en todas aquellas cosas que el ser humano ha desarrollado. Y hoy día vivimos una crisis de fe dentro de las propias iglesias. Entonces, creo que al hablar de fe es muy importante entender que es válido querer que la fe aumente en nuestras congregaciones. Y para esto, Pablo muestra y da luces en este tránsito, en este caminar. Lo primero que nos invita es a tener buen juicio. Es decir, que cada creyente que compone el cuerpo de Cristo debe tener buen juicio de sí mismo. Mire lo que dice Romanos 12:3. Dice de la siguiente manera: digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Al decir cada uno, se refiere, como antes en el inicio del versículo, a cada uno de vosotros. Está diciendo que Dios ha distribuido entre todos los cristianos que constituyen el cuerpo de Cristo diversas medidas de fe. Diversas medidas de fe. Por lo tanto, se nos ha repartido dones de enseñanza, de servicio, en fin, la cantidad de dones que usted conoce, y a cada uno se nos repartió diversas medidas de fe. Esta es la fe por medio de la cual recibimos y utilizamos los diversos dones. Es la fe diaria, la ordinaria, por medio de la cual vivimos y ministramos. Y si no vemos milagros, es porque a lo mejor nos estamos subestimando más de la cuenta, o al revés, nos subestimamos de manera negativa los creyentes. Y por eso no vemos los milagros, porque no tenemos buen juicio de cada uno de nosotros. Una segunda cosa que me parece muy importante es la humildad. Es tan importante a los ojos de Dios. El propósito de Dios es exactamente el mismo que se mencionó en Efesios 2, 8 y 9, donde Pablo dice y pone hincapié en que la fe salvadora es un don. Dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios para que nadie se gloríe, o como dice Romanos 12:3 que acabamos de leer al inicio, para que no pensemos más alto de nosotros mismos de lo que debemos pensar. ¿Sabía usted que el último baluarte de la jactancia es creer que somos nosotros? Sí, nosotros, los que originamos y hacemos crecer la fe. No es así. Por tanto, debemos tener buen juicio. ¿Cómo anda nuestra fe en relación a los dones que se nos ha repartido? ¿Vemos los milagros que debieran ocurrir en la enseñanza? ¿Vemos los milagros que debieran ocurrir en la predicación? ¿Vemos los milagros que debieran ocurrir en el servicio? Y una segunda cosa, humildad, porque esto no es un don dado por nosotros y para nosotros, sino que viene directamente de Dios.
para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Finalmente, una tercera cosa muy importante. Por esto es bueno tener buen juicio para saber, ¿no es cierto?, qué pedir. Y creo que aquí está una clave muy sencilla también. Una buena oración debiera ser similar al ruego que los discípulos de Jesús le pidieron a él al ver que ellos carecían de fe. En Lucas 17:5, los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Ellos ruegan de esta manera porque Jesús es el único que puede hacer eso. No depende de nosotros, depende de Jesús. Entonces, debemos tener buen juicio. Segundo, debemos ser humildes y reconocer que esto es un don de Dios. La fe es un don de Dios, y para que ésta aumente es necesario también que debemos orar a Dios de una mejor manera, pidiéndole a Él que nos aumente la fe. Somos iglesia, somos Amisadai.